Los astrónomos acaban de detectar un asteroide del tamaño de 8 campos de fútbol. Gira tan rápido que completa una rotación en menos de 2 minutos, lo que lo hace el asteroide más veloz jamás hallado en su categoría. Si este amiguito golpea la Tierra, las consecuencias serán, bueno, digamos que todos se darán cuenta. ¿Tú crees? Los científicos captaron al MN45 con datos de un observatorio en una montaña en Chile con una cámara de 3200 megapíxeles. Estará escaneando áreas enormes una y otra vez por 10 años para captar lo que se mueve, lo que brilla y lo que no estaba ayer. La supercámara toma una imagen cada 40 segundos, y así fue como notó al MN45. El mismo equipo captó hace poco otros 2000 asteroides, pero nuestro protagonista definitivamente destaca. Ahora, un asteroide que gira así de rápido probablemente no empezó como una roca espacial normal y tranquila. Los científicos creen que un choque pasado pudo golpearlo tan fuerte como para hacerlo girar como un trompo. Y si ese impacto fue lo bastante violento, el MN45 podría no ser el asteroide original, sino un fragmento de un objeto mucho mayor. Básicamente, un pedazo de un monstruo más grande que se hizo añicos hace mucho tiempo. Girar rápido en el espacio no es solo un alarde, es peligroso porque la rotación crea tensión y la tensión intenta despedazar al asteroide. Si una roca espacial no tiene suficiente fuerza interna, no se mantiene como un solo objeto. Se fragmenta en trozos pequeños como una galleta que se rompe cuando la giras con demasiada fuerza. Es por eso que la mayoría de los asteroides nunca giran tan rápido. La mayoría no son rocas sólidas, son montones de escombros. Básicamente, grava espacial unida por una gravedad débil, como un grupo flotante de rocas rotas. Los astrónomos tienen una especie de límite de velocidad para los asteroides. En el cinturón principal entre Marte y Júpiter, un asteroide de escombros típico debe girar más lento que unas 2.2 horas por vuelta para seguir intacto. Cualquier cosa más rápida que eso empieza a entrar en la zona de peligro. Así que si un asteroide gira más rápido que este límite y sigue siendo grande, es una pista enorme. Debe tener material inusualmente fuerte por dentro, como roca sólida o algo incluso más denso. Porque si fuera débil y quebradizo como la mayoría, no estaría girando. Ya sería una nube de escombros. La buena noticia es que este asteroide de roca dura no viene hacia la Tierra. Está a una distancia segura de nosotros, allá en el cinturón de asteroides. Pero su existencia grita algo aterrador. Si algo tan grande y extremo pasó desapercibido hasta ahora, ¿qué más podría estar oculto allá afuera? Quizás la verdadera amenaza no sea un girador de récord, sino un punto ciego. Simulaciones muestran que podría haber un enjambre de asteroides ocultos destructores de ciudades cerca de Venus como carteristas cósmicos. Como pueden adivinar por el nombre, estos asteroides son tan grandes como para destruir una ciudad entera. La razón por la que son tan difíciles de detectar es que se esconden en la luz del Sol. Desde la Tierra, el área cercana al Sol se ve brillante y difusa, lo que facilita que objetos cerca de la órbita de Venus se pierdan en el resplandor. Es como intentar ver a un gato negro en un cuarto oscuro cuando alguien te apunta con una linterna directo a los ojos. Y aquí es donde se vuelve personal porque a los humanos nos encanta fingir que controlamos el espacio. Pero a estos asteroides ocultos en Venus no les importa. Sus órbitas pueden cambiar lentamente con el tiempo por empujones gravitacionales y movimientos a largo plazo, y eso significa que uno podría acabar cruzando la trayectoria de la Tierra. No hoy, ni mañana, pero algún día. Y en términos de asteroides, ese día siempre llega más rápido de lo que la gente espera. Ahora, hablemos de un tipo de asteroide peligroso completamente diferente, Bennu. Ahora, Bennu no es una roca sólida extraña como el MN45. Bennu es una pila de escombros, un asteroide cercano a la Tierra de unos 1600 pies de ancho. Es famoso porque la NASA de hecho fue hasta allá. La misión OSIRIS-REx tomó muestras y las trajo de vuelta a la Tierra. Y lo que los científicos encontraron dentro fue simplemente alucinante. Había elementos ligados a la vida, incluyendo azúcares como ribosa y glucosa, además de un material orgánico gomoso y hasta polvo estelar antiguo. En la Tierra, la ribosa ayuda a formar el ARN y la desoxirribosa ayuda a formar el ADN. El ADN y el ARN son básicamente los manuales de instrucciones de la vida. Almacenan información de la misma forma que un disco duro guarda archivos. Pero antes de que se emocionen, no, hallar estos azúcares en Bennu no significa que tuviera vida.
pero sí significa que los bloques necesarios para construir biología no eran raros ni especiales. Estaban en todas partes, flotando en el sistema solar primitivo. Los científicos ya habían encontrado ribosa antes en 2 meteoritos que cayeron en la Tierra, así que no es algo inusual. Todo eso es genial y totalmente inofensivo, pero Bennu también tiene un lado aterrador. No es probable que choque con la Tierra, pero los investigadores lo modelan porque hay una mínima posibilidad de impacto a finales del siglo XXII, cerca del año 2182. Y si Bennu chocara, no extinguiría a los dinosaurios de nuevo, pero podría arruinar patrones climáticos, destruir regiones enormes y causar efectos globales según donde golpee. Bennu es el recordatorio perfecto de que el espacio puede traer los ingredientes de la vida y también el poder para borrarla. Y si quieren más recordatorios como este, el espacio es como una galería de asteroides geniales. Tomen a Ceres, por ejemplo, que primero fue clasificado como planeta, luego degradado a asteroide y después ascendido a planeta enano otra vez. Vaya crisis de identidad. Una cosa es segura, es básicamente el jefe del cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter. No importa qué etiqueta le pongas, Ceres es una bola fría de roca y hielo de unas 600 millas de ancho. Vivir ahí se sentiría como sobrevivir en modo difícil. Ceres no tiene una atmósfera sustancial, así que necesitas un traje espacial solo para respirar y no congelarte. Las temperaturas diurnas van de unos menos 136 a menos 28 grados Fahrenheit y de noche bajan a unos menos 225. Pero también te sentirías ridículamente ligero porque la gravedad de Ceres es solo un 3% de la de la Tierra. Una persona de 150 libras se sentiría como de 4 libras y media ahí. Ceres es como un planeta fallido, escombros sobrantes de la formación del sistema solar, un protoplaneta que nunca creció del todo. La nave Dawn de la NASA fue a verlo en 2015 y detectó manchas blancas brillantes que parecían faros de naves espaciales extrañas. La más grande estaba dentro de un cráter enorme. Los científicos pensaron que era hielo expuesto, pero resultó ser carbonato de sodio, restos minerales de agua salada que burbujeó y se desvaneció en el espacio. Aún más loco, esa agua salada podría venir de un depósito a unas 25 millas bajo la superficie, y la actividad podría seguir ocurriendo hoy. La vida parece poco probable ahí, pero con agua de por medio, podría haber existido en el pasado. Ahora este tipo, Toutatis, otro asteroide genial, tiene una extraña forma de pesa con 2 lóbulos. En vez de girar suavemente, tiene este movimiento caótico como si alguien lanzara una llave al espacio y nunca dejara de dar vueltas. Los científicos creen que parte de la razón de este movimiento raro es que Toutatis podrían ser 2 cuerpos que apenas se tocan. Eso lo hace inestable de inmediato. Luego aparece la gravedad y lo empeora. Mientras Toutatis viaja por el sistema solar, la atracción gravitatoria de la Tierra e incluso de Júpiter pueden jalarlo, alterando su rotación como manos invisibles girándolo al azar. Eso es lo que lo hace tan impredecible. No solo está girando, sino que constantemente recibe empujones hacia nuevos patrones de movimiento. La ruta que sigue por el espacio lo acerca a la Tierra, lo cual suena aterrador, pero la parte aún más miedosa es la palabra caótico. Los científicos determinaron su órbita para los próximos siglos, y no chocará con la Tierra en los siguientes 600 años. Pero no sabemos qué pueda pasar después de eso. Así que, como ven, no hay que temerle a cada asteroide que los científicos han detectado, pero sí podríamos tener razones para temer a los que aún no han visto. Entonces, acabamos de detectar un asteroide tan masivo que podría borrar un continente entero si llegara a impactar la Tierra. Y se mueve increíblemente rápido, casi a velocidad récord. Pero lo que realmente da miedo es cómo básicamente juega a las escondidas con nosotros. Puede deslizarse directo al resplandor del sol y desaparecer por completo. Y sí, lo acaba de hacer otra vez. ¡Desapareció! Entonces, cuando finalmente lo volvamos a detectar, ¿tendremos suficiente tiempo para prepararnos? ¿O ya podría ser demasiado tarde para la humanidad? Sí. ¿Ya tengo tu atención? Gracias. Entonces, conoce a 2025 SC79. Es un trabalenguas, así que solo lo apodaré Scooby. Este asteroide recién descubierto es bien astuto, del tipo que le encanta esconderse en el resplandor del sol. Piénsalo como tratar de ver una luciérnaga junto a la luz de un estadio. El brillo te pega en los ojos y opaca cualquier cosa tenue cercana. Así que sí, no verás esa luciérnaga.
Ahora, los asteroides se esconden de la misma forma frustrante. Cuando terminan cerca del Sol desde nuestro punto de vista en la Tierra, el resplandor abruma nuestros telescopios y la tenue luz reflejada del asteroide se pierde en él. Por eso algunos asteroides pueden navegar en dirección al Sol y permanecer básicamente invisibles para nosotros. Y los científicos dicen que los asteroides más peligrosos, los que podrían borrar una ciudad entera, son los más difíciles de detectar. Por eso los astrónomos necesitan esquivar de alguna forma el resplandor del Sol. Una forma de hacerlo es observando el cielo durante la corta ventana del crepúsculo. O sea, antes del amanecer o después del atardecer. Y ese momento es súper importante, porque es la única forma de atrapar algún asteroide riesgoso antes de que se nos acerque sigilosamente a la Tierra. Los científicos dicen que si uno de estos llamados asteroides crepusculares alguna vez se acerca a la Tierra, podría ser una seria amenaza de impacto. Y fue durante una de estas sesiones de observación crepuscular que los científicos finalmente detectaron este enorme asteroide. Era el 27 de septiembre de 2025. Scott Shepard, un astrónomo de un instituto en Washington, estaba escaneando el cielo, cazando cualquier cosa inusual en nuestro sistema solar. Y tenía una herramienta increíble en sus manos, la cámara de energía oscura. O DECAM, una de las cámaras de exploración del cielo más poderosas en la Tierra, construida para detectar objetos tenues a través de áreas enormes del universo. En un momento, detectó un punto tenue moviéndose a través de la imagen, así que rápidamente apuntó la cámara de alta tecnología hacia él y las cosas se pusieron más interesantes. Su movimiento coincidía con lo que los astrónomos esperan de asteroides que orbitan muy cerca del Sol. Luego las observaciones de seguimiento con los telescopios Gemini y Magellan confirmaron el descubrimiento. Sí, esto realmente era un asteroide. Y hay dos cosas particularmente curiosas sobre él. Primero, es rápido, como muy rápido. De hecho, es la segunda órbita de asteroide más rápida conocida en el sistema solar. Da la vuelta al Sol una vez cada 128 días. Para comparar, Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tarda 88 días en dar una vuelta. Segundo, su órbita es súper rara. Este es apenas el segundo objeto conocido que permanece completamente dentro de la órbita de Venus. Eso también lo pone en uno de los grupos de asteroides más raros que existen, los Satiras. Estos son asteroides cuyas órbitas están completamente dentro de la órbita de la Tierra. Los astrónomos han encontrado solo unos pocos hasta ahora, y Scooby es el número 39 en la lista. El equipo de científicos también descubrió que este asteroide es bastante grande, midiendo unos 700 metros de ancho. Eso es aproximadamente del tamaño del Merdeka 118, el segundo edificio más alto de la Tierra. Si un asteroide de este tamaño alguna vez se estrellara contra la Tierra, no solo sería malo, sería catastrófico. Estamos hablando de daño a escala continental. Abriría un cráter enorme en el suelo y luego lanzaría una onda de choque lo suficientemente poderosa para borrar bosques y destruir ciudades. Las ondas sísmicas ondularían a través de la corteza, provocando terremotos generalizados de alrededor de magnitud 7.4, y la gente aún podría sentirlos a unos 500 kilómetros del impacto. Y eso no es todo. Una brutal explosión de presión de aire correría hacia afuera, rompiendo ventanas a más de 1.600 kilómetros de distancia. Luego vienen las consecuencias. El polvo y los escombros del impacto podrían dispararse hacia la atmósfera, bloquear algo de luz solar y alterar nuestro clima. Lo sé, puede que te sientas asustado ahora mismo, pero no te preocupes por eso. Por suerte, Scooby no va a hacer nada de eso, porque no está en curso de colisión con la Tierra. Ahora mismo, las matemáticas muestran que no hará ningún paso cercano a nuestro planeta. Al menos no pronto. Aún así, hay mucho más que aprender sobre este asteroide, pero cualquier estudio adicional tendrá que esperar. Por ahora, ha desaparecido detrás del Sol y está fuera de vista. Una vez que reaparezca, los astrónomos le echarán un vistazo más de cerca y tratarán de aprender más sobre de qué está hecho. Esa parte realmente importa, porque este asteroide de alguna manera aguanta mientras orbita tan cerca del calor brutal del Sol. Verás, este asteroide se acerca mucho al Sol. En su punto más cercano, este asteroide es bombardeado con casi 6 veces la luz solar de la Tierra. A esa distancia, su superficie podría calentarse hasta unos 227 grados Celsius. Lo que los científicos aún no saben es cómo una roca tan grande puede ser horneada una y otra vez sin desmoronarse. Y hay dos cosas más que los astrónomos quieren verificar una vez que vuelva a estar a la vista: qué tan rápido gira y qué tan brillante se ve.
Ahora, por brillante, me refiero a cuánta luz solar refleja, porque los asteroides no producen su propia luz solar. Son solo grandes trozos rocosos que brillan, reflejando la luz solar hacia nosotros. En fin, esas pistas pueden decirles a los científicos de qué está hecho Scooby. Una posibilidad es que este asteroide esté cargado de metal denso, y eso podría explicar cómo sobrevive al calor brutal del Sol. Y si eso resulta ser cierto, este asteroide podría ser una reliquia de cuando el sistema solar apenas se estaba formando. O tal vez se movió lentamente más cerca del Sol, porque la gravedad de Venus y Mercurio lo jaló gentilmente una y otra vez durante millones de años. Ahora, aunque SC-79 no es un peligro real para nosotros, y todavía hay mucho que no sabemos sobre él, solo encontrarlo ya es un gran logro. Es un recordatorio de que los grandes asteroides pueden esconderse de nosotros. Entonces, incluso en nuestro propio patio cósmico, todavía hay puntos ciegos donde objetos grandes pueden permanecer ocultos hasta que el momento correcto del crepúsculo los delata. Y mientras nuestra tecnología de detección mejora, seguimos encontrando más y más asteroides. Hasta ahora, los científicos han detectado más de 1 millón en el sistema solar. Vienen en todos los tamaños, desde monstruos como Vesta, que mide unos 530 kilómetros de ancho, hasta rocas que son más pequeñas que una casa. Ahora, de todos los asteroides que conocemos, unos 40,000 son lo que llamamos asteroides cercanos a la Tierra, o NEAs. Eso solo significa que sus órbitas los traen cerca de nuestro vecindario. Técnicamente su punto más cercano al Sol es menos de 1.3 veces la distancia Tierra-Sol. Es lo suficientemente cerca para que los sistemas de defensa planetaria los vigilen cuidadosamente. Y por eso exactamente podemos relajarnos. O sea, nadie tiene que perder el sueño imaginando un asteroide estrellándose contra nuestro planeta. Cada vez que los científicos descubren un nuevo asteroide que se acerca a la Tierra, lo rastrean y hacen los cálculos de inmediato. Y luego trazan su camino años, décadas o incluso siglos hacia el futuro. Y no lo hacen adivinando. Los sistemas automatizados de la NASA, como Sentry, constantemente escanean el catálogo de asteroides y calculan si alguno de estos objetos tiene aunque sea una pequeña posibilidad de impactar la Tierra en los próximos 100 años. Si algo parece riesgoso, salta al tope de la lista de vigilancia y le dan seguimiento rápido. Así que sí, hay casi 2,000 asteroides cercanos a la Tierra que técnicamente tienen alguna posibilidad de impactarnos en los próximos 100 años. Pero no entres en pánico. La mayoría son pequeños e inofensivos. ¡Hey! Como yo. Y sus probabilidades de impacto usualmente están muy por debajo del 1%. ¿Ves por qué dije que no deberíamos estresarnos demasiado? ¡Genial! Ahora, duerme tranquilo. En febrero de 2025, unos científicos detectaron un asteroide que venía hacia nosotros. Si impactara, abriría un cráter del tamaño de Manhattan y lanzaría una onda de choque capaz de arrasar todo en 30 millas a la redonda. Uy, yo de aquí me voy. Por suerte, por ahora estamos a salvo. Pero la amenaza volverá en 2028, y esta vez todo podría cambiar. En 2025, la NASA anunció que un asteroide llamado 2024 YR4 tenía 3.1% de probabilidad de impactar la Tierra en 2032. En lenguaje de asteroides, eso ya basta para prender las alarmas. No es nivel extinción de dinosaurios, pero sí puede arrasar una ciudad. La roca mide entre 130 y 300 pies de ancho, más o menos como un avión grande. Si algo de ese tamaño cayera sobre una zona poblada, no sería el fin del mundo, pero sí un día muy, muy malo. Aún así, nadie entró en pánico, ni los científicos corrieron a los búnkeres. Cuando detectamos un asteroide por primera vez, trabajamos con datos limitados. Es como ver un avión muy alto e intentar adivinar en qué puerta va a estacionarse. Por eso los astrónomos corren a reunir más datos. El asteroide parecía bastante común, era rocoso, no una rareza metálica. Lo detectó por primera vez a finales de 2024 un observatorio de Chile durante un escaneo rutinario del cielo. Existe un grupo llamado Red Internacional de Alerta de Asteroides. Su trabajo es vigilar las rocas espaciales que podrían venir a arruinarte el día. El 29 de enero de 2025, anunciaron que la probabilidad de que ese asteroide en particular golpeara la Tierra había superado el 1%. Y aunque 1% suene poco,
basta para que los científicos empiecen a preocuparse. El riesgo de impacto de 2024 llega R4 alcanzó su punto más alto el 18 de febrero de 2025. Ese día calcularon una probabilidad de 3.1% de impacto contra la Tierra. Pero para el 23 de febrero, con nuevas observaciones, esa posibilidad quedó prácticamente descartada. La calificación del asteroide en la escala de Turing, que clasifica el riesgo de impacto de objetos cercanos a la Tierra como asteroides y cometas durante los próximos 100 años, bajó a 0. Eso significa que ya no se considera una amenaza para la Tierra. Bueno, por ahora. Aún así, los científicos siguen rastreándolo, y con los nuevos datos, ahora hay un 4% de probabilidad de que golpee la Luna. Si pasara, sería el 22 de diciembre de 2032. Por ahora se espera que pase a unas 5.600 millas de la superficie lunar. Pero el rango de incertidumbre es enorme, de unas 46.000 millas más o menos hacia cualquiera de los dos lados. O sea, podría pasar de largo a una distancia muchísimo mayor. La última vez que vimos algo así de peligroso fue en 2004, con el asteroide 99942 Apophis. En ese entonces tenía 2.7% de probabilidad de impactar la Tierra en 2029. La gente sí se puso nerviosa, pero con observaciones más precisas, los científicos descartaron el impacto. Esta vez incluso superamos aquel viejo récord. Ahora mismo, 2024, YR4 va rumbo a la zona de Júpiter y no volverá a pasar cerca de nosotros hasta 2028. Y ahí es donde todo podría cambiar. Si el riesgo sube por encima del 10%, la IAWN enviará una advertencia formal a la ONU. Les dirá a los países dentro de la zona posible de impacto que tal vez empiecen a prepararse. Porque si hablamos de daños... ¡Claro! Este asteroide no es el monstruo de 6 millas de ancho que acabó con los dinosaurios hace 76 millones de años. Este sí entra en la categoría de City Killer. Suena dramático porque lo es, pero no hablamos de una extinción global. El verdadero problema no es solo su tamaño, sino su velocidad. Si impacta, podría venir a casi 40.000 millas por hora. Eso sería como ir de Nueva York a Los Ángeles en menos de 5 minutos. Aún así, lo más probable es que explote en el aire antes de tocar el suelo. A eso se le llama explosión aérea. Pero si el asteroide está en el extremo grande de las estimaciones, sí podría alcanzar la superficie, estrellarse y abrir un cráter. Así que esa posibilidad sigue sobre la mesa. En cuanto a dónde podría impactar, la zona posible es enorme. Pacífico Este, el norte de Sudamérica, el Atlántico, África, la península arábiga y el sur de Asia. Levante la mano si los dejamos fuera. Pero ojo, todavía es demasiado pronto para tomar decisiones de vida basadas en eso. Así que nada de empacar ni mudarse por ahora. Además, no estamos sentados sin hacer nada. En 2022, la NASA logró la misión DART. Literalmente estrellaron una nave contra un asteroide para desviarlo un poco. ¡Y funcionó! DART significa Double Asteroid Redirection Test. Se creó para la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA. Querían saber si podríamos empujar un asteroide apenas lo suficiente para que no chocara con la Tierra, así que lanzaron una nave en noviembre de 2022 y esta viajó por el espacio durante unos 10 meses. Desde el primer día, el plan era estrellarla. El blanco era una pequeña luna de asteroide llamada Dimorphos, de unos 530 pies de ancho, más o menos como un estadio grande. Dimorphos orbita un asteroide mayor llamado Didymos. Los dos giran uno alrededor del otro allá en el espacio. Y lo importante es que ninguno amenazaba a la Tierra, así que fue una prueba segura. DART era básicamente una nave pesada con una cámara y un sistema inteligente de guiado. La estrategia consistía en golpear a Dimorphos a unas 14.000 millas por hora y dejar que ese impacto cambiara un poco su órbita. En la etapa final, la nave se guió sola. Tenía que distinguir cuál roca era cuál, fijar la más pequeña y corregir su trayectoria sin que nadie la controlara en tiempo real. Hasta el instante del choque, la cámara a bordo envió imágenes en primer plano. Luego la señal se cortó, porque la nave ya había cumplido su misión. También había un pequeño CubeSat italiano que se separó antes y se quedó atrás para fotografiar la colisión y la nube de escombros resultante.
Esas imágenes mostraron una enorme nube de roca y polvo saliendo disparada al espacio. Después de eso, astrónomos de todo el mundo empezaron a medir con mucho cuidado la órbita de Dimorphos. Antes del choque tardaba 11 horas y 55 minutos en dar una vuelta alrededor de Didymos. Después del impacto, tardaba 11 horas y 23 minutos. Una diferencia de 32 minutos es muchísimo. Y lo interesante es que la nave no fue la única responsable de ese cambio. Cuando DART golpeó la superficie, lanzó hacia afuera toneladas de material rocoso. Toda esa roca y ese polvo le dieron al asteroide un empujón extra, más fuerte que el que la nave sola habría conseguido. Más tarde, los científicos entendieron que Dimorphos no era un bloque sólido, sino más bien un montón suelto de escombros unidos por la gravedad. Esa estructura seguramente produjo más escombros y un empujón mayor. Por eso, con un asteroide más denso y sólido, la técnica podría no dar el mismo resultado. Por eso también estudian otras ideas. Calentar parte del asteroide con láser para soltar fragmentos que lo empujen poco a poco en dirección contraria, como un mini cohete. O colocar una nave muy cerca del asteroide y usar su propia gravedad para jalarlo lentamente fuera de su ruta, como un remolcador guiando un barco enorme. O, si la situación se pusiera realmente grave, usar una explosión nuclear como último recurso de emergencia. A pesar del éxito de DART, la NASA dice que todavía no tenemos un sistema listo y fiable que pueda detener un asteroide capaz de destruir una ciudad si de pronto apareciera en ruta de choque con la Tierra. El peligro no son los asteroides gigantes de nivel dinosaurios. Esos son enormes y fáciles de rastrear. Tampoco son las rocas pequeñas que se queman todo el tiempo en la atmósfera. El problema son los medianos, de unos 500 pies de ancho. Los científicos calculan que hay unos 25,000 objetos cercanos a la Tierra de ese tamaño moviéndose cerca de nuestra órbita. Hasta ahora solo hemos encontrado cerca del 40%. Eso significa que la mayoría sigue allá afuera y no sabemos exactamente dónde está. Son muy oscuros, reflejan tan poca luz que incluso los telescopios potentes los pasan por alto. Para corregir eso, la NASA planea lanzar un nuevo telescopio espacial llamado Near Earth Object Surveyor. En vez de buscar la luz del Sol reflejada en los asteroides, buscará su calor. Incluso oscuro, absorbe sol y emite calor. En infrarrojo se ve mejor. Los asteroides, invisibles pero peligrosos, viajan en la misma órbita que Venus, y nuestros telescopios simplemente no pueden detectarlos. La amenaza es real. Si uno de estos objetos se dirige hacia la Tierra, estamos perdidos. Bueno, quizás. En esa zona del espacio no tan lejana, relativamente, donde orbita Venus, puede haber cientos de asteroides que nunca hemos detectado. Podrían estar orbitando el Sol en este mismo momento, pero permanecen completamente ocultos para nosotros. El problema es su posición. Como están más cerca del Sol que la Tierra, solo podemos buscarlos apuntando nuestros telescopios casi directamente hacia el Sol. La luz que reflejan es absorbida por el brillo solar, así que básicamente desaparecen en el resplandor. Estos objetos no son parte del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. Están mucho más cerca, moviéndose por el sistema solar interior. Viajan en lo que se llama una resonancia 1 a 1 con Venus. Significa que orbitan el Sol en casi el mismo periodo que el planeta. Esto los convierte en asteroides coorbitales venusianos, rocas que orbitan el Sol en la misma zona que Venus, en lugar de tener su propia trayectoria separada. Ahora, los investigadores usan modelos computacionales y simulaciones a largo plazo para entender cómo se comportan estos asteroides ocultos y si podrían amenazar a la Tierra. Los resultados no son tranquilizadores. Las órbitas de estos asteroides no son estables. Sus trayectorias cambian con el tiempo y cada 12,000 años aproximadamente, toda su configuración orbital puede cambiar. Un asteroide que permanece cerca de Venus por miles de años puede eventualmente alejarse y acercarse mucho más a la órbita de la Tierra. Júpiter tiene su propio grupo de asteroides coorbitales, llamados troyanos. Pero esos son mucho más estables, y el planeta está tan lejos de nosotros que incluso los inestables no serían un problema. Los coorbitales de Venus son diferentes. Están cerca, y sus órbitas pueden cambiar lo suficiente como para que algunos, eventualmente, crucen el camino de la Tierra. Entonces, aunque estos asteroides son invisibles para nosotros ahora, el modelo sugiere que algunos podrían, algún día,
acercarse lo suficiente para representar un riesgo real para nuestro planeta, aunque ese riesgo esté a miles de años. Peor aún, los científicos creen que el pequeño número de asteroides coorbitales de Venus que ya descubrimos es solo una pequeña muestra de lo que realmente hay. Sospechan que la mayoría de esta población aún permanece invisible. Algunos de estos objetos ocultos podrían medir casi 300 metros de ancho. Un asteroide así es suficientemente grande para crear un cráter de 3 a 5 kilómetros de diámetro si impacta la Tierra. ¡Híjole! Un impacto de ese tamaño liberaría energía equivalente a cientos de megatones, causando destrucción masiva si ocurriera en una región densamente poblada. Un asteroide se estrellaría contra el planeta con enorme fuerza, convirtiendo roca sólida en vapor. Todo y todos, lo suficientemente cerca para ver el choque, no sobrevivirían mucho. El suelo alrededor del cráter quedaría cubierto de ceniza caliente, arena y escombros. El pasto, los árboles y la vegetación alrededor del sitio del impacto estallarían en llamas. Pero eso no es lo peor. El impacto desencadenaría una serie de desastres naturales como tsunamis y terremotos, dependiendo de la región. El cielo se volvería casi completamente negro por toda esa ceniza en el aire. Bloquearía la luz solar. El agua de lluvia se volvería muy ácida. Los incendios seguirían ardiendo, producirían suficientes toxinas, dañando la capa de ozono. El escudo de la Tierra contra la radiación y el calor del Sol se debilitaría. Aunque los humanos probablemente sobrevivirían, la calidad de vida se desplomaría, y nadie sabe cuánto duraría. Hasta ahora, los asteroides coorbitales de Venus que hemos encontrado comparten algo. Siguen órbitas alargadas. Su excentricidad es mayor a 0.38. La excentricidad es solo una medida de qué tan redonda es una órbita. Un valor de 0 significa un círculo perfecto. La órbita de la Tierra es 0.017, que es casi un círculo. Entre más alto el número, más ovalada se vuelve la órbita. Y como estos asteroides conocidos siguen trayectorias alargadas, pueden alejarse de Venus y acercarse más a la Tierra. Cuando eso sucede, a veces podemos detectarlos durante el crepúsculo, cuando el Sol está bajo el horizonte, pero aún es lo suficientemente brillante para iluminar pequeños objetos cercanos. Los científicos querían entender los asteroides que aún no podemos ver, especialmente los que tienen órbitas más circulares. Realizaron simulaciones para estudiar cómo podrían moverse esos asteroides de menor excentricidad, si alguno podría amenazar a la Tierra en el futuro cercano, y si el nuevo observatorio Vera Rubin, con la cámara astronómica más grande jamás construida, podría detectarlos. Los resultados mostraron algo preocupante. Incluso algunas órbitas de baja excentricidad podrían traer riesgos a largo plazo para la Tierra. Peor aún, el observatorio Rubin solo podrá ver estos objetos durante breves ventanas en ciertas épocas del año. Eso significa que muchos podrían pasar desapercibidos. Esto crea un problema real para la defensa planetaria. Es difícil prepararse para el peligro si no puedes verlo venir. Una forma de solucionar este punto ciego sería colocar un observatorio espacial cerca de Venus, o incluso en la misma órbita, para vigilar esa región directamente. La próxima misión NEO Surveyor de la NASA también podría ayudar al estudiar el sistema solar interior donde se ocultan estos objetos. Al final, los científicos creen que los estudios terrestres, como el observatorio Rubin, detectarán algunos de estos asteroides, pero no todos. Para mapear toda la población de coorbitales de Venus, necesitaremos una misión espacial dedicada cerca de Venus. Ahora mismo, los astrónomos han identificado solo 20 asteroides coorbitales de Venus. Todos excepto uno tienen excentricidad mayor a 0.38. Estas órbitas alargadas los llevan más lejos del Sol, donde los telescopios terrestres tienen oportunidad de detectarlos. Pero debería haber muchos más con trayectorias más circulares que permanecen cerca del resplandor solar. Entonces, ¿qué pasa si detectamos un visitante de Venus cuando ya se acerca a la Tierra? ¿Qué haríamos? Bueno, podríamos lanzar explosivos nucleares al asteroide. Si pudiéramos hacerlo pedazos mientras aún está lejos, los escombros se dispersarían de forma segura en el espacio, en lugar de causar problemas cerca de la Tierra. Por otro lado, ¿qué pasa si la explosión accidentalmente cambia la trayectoria del asteroide y envía fragmentos hacia la Tierra? Es una posibilidad real. O podríamos empujarlo suavemente fuera de su curso. Pero solo funcionaría si supiéramos exactamente el peso del asteroide. Sin conocer su masa,
las agencias espaciales no podrían diseñar una misión precisa para desviarlo. En teoría, podrían enviar primero una nave de reconocimiento, algo que se acerque al asteroide, lo mida y determine la mejor forma de empujarlo. Pero ¿qué pasa si no tenemos suficiente tiempo para eso? Para cuando recopilemos todos los datos necesarios y construyamos el equipo adecuado, sería demasiado tarde para interceptar el asteroide. Por cierto, la NASA ya tiene algo de experiencia con la defensa de asteroide. En 2022, lograron algo revolucionario con su prueba de redirección de asteroide doble, o DART. Esa misión buscaba probar que los humanos podían cambiar físicamente la trayectoria de un asteroide sin usar explosivos. La NASA lanzó una pequeña nave en noviembre de 2021 y después de casi un año de viaje, se estrelló de frente contra un pequeño asteroide llamado Dimorphos, a unos 22.000 kilómetros por hora. La idea era simple. Si golpeas un asteroide con suficiente fuerza, puedes cambiar ligeramente su órbita lo suficiente para que algún día no impacte la Tierra. Y realmente funcionó. La prueba demostró que incluso una nave relativamente pequeña podía hacer una gran diferencia. Ahora, la Agencia Espacial Europea quiere verificar exactamente cuánto efecto tuvo ese choque. En octubre de 2024, lanzaron una nave de seguimiento llamada ERA, desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. ERA está en un viaje de 2 años para llegar a Dimorphos y su asteroide compañero más grande, Didymos. Para octubre de 2026, ERA entrará en órbita alrededor del par de asteroides y comenzará a recopilar datos, básicamente verificando los cálculos de la NASA. Los científicos de la ESA esperan que al analizar el sitio del impacto, descubran qué tan efectivo fue DART para cambiar la trayectoria del asteroide. En cualquier caso, la defensa planetaria debe pensar en más formas de proteger al planeta de asteroides errantes. También debe tomar en serio las cosas que aún no podemos ver. ¿Sabías que en el último año, cerca de 150 asteroides pasaron más cerca de la Tierra que la Luna? Pero eso no es lo que asusta. Lo que asusta es que algunos solo se detectaron después de pasar. Y si uno de ellos hubiera tomado un camino diferente, ciudades enteras habrían desaparecido. Eso es lo que preocupa a los científicos. Lo invisible que se esconde donde nuestros telescopios no alcanzan a ver. Exploremos qué significa eso. Los astrónomos tienen una lista de asteroides que se acercan a nuestro vecindario. Si la órbita de una roca pasa cerca de la Tierra, entra a un club especial llamado Objetos Cercanos a la Tierra, u OCT. Esa lista puede incluir desde una pequeña piedrita espacial inofensiva que no rompería una ventana, hasta una roca lo bastante grande como para causar un cataclismo total. Los OCT son restos de cuando se formaron los planetas. Algunos escombros terminaron a salvo en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero otras piezas fueron empujadas a trayectorias que cruzan la órbita terrestre. Esos son los que nos importan, porque siguen vagando hoy, dando vueltas al Sol, y de vez en cuando, pasando incómodamente cerca de nosotros. Los objetos más grandes son los más fáciles de localizar. Son tan raros y brillantes que destacan en los sondeos del cielo. Hasta ahora, ninguno de esos grandes parece venir hacia nosotros pronto. Sin embargo, la verdadera preocupación viene de la clase media de asteroides. En papel, muchos están en la categoría de objetos potencialmente peligrosos, u OPP, pero el apodo destructores de ciudades los describe mejor. Estas rocas no son lo suficientemente enormes para acabar con el planeta, pero podrían aplanar una ciudad y alterar el clima por varias temporadas. Algunas son tan anchas como un estadio de fútbol y golpean la atmósfera más rápido que un proyectil. La NASA estima que hay alrededor de 25.000 asteroides cercanos a la Tierra de al menos 140 metros de ancho, pero solo hemos descubierto una fracción de ellos. Básicamente, tenemos órbitas precisas de menos de la mitad de los destructores de ciudades. El resto solo existe como números en simulaciones. Sabemos que deberían estar allá afuera, solo que no los hemos visto aún. ¿Por qué son tan difíciles de detectar? Algunos asteroides son casi negros como el carbón, camuflándose en la noche cósmica. Otros están cerca del Sol desde nuestra perspectiva, así que nuestros telescopios se saturan con el brillo. Es como tratar de encontrar un mosquito mientras ves directo hacia la luz del Sol. Por favor, no hagan esto. Desde la Tierra, estas rocas se pierden en el resplandor del Sol.
Solo las vislumbramos justo después del atardecer o antes del amanecer. Y esa oportunidad solo existe si el cielo está despejado y el asteroide está en el lugar exacto. Si no, se esconde de nuevo en el punto ciego del Sol, jugando a las escondidas con nosotros. Nos tomaron por sorpresa hace poco. En 2013, el meteoro de Chelyabinsk llegó desde la dirección del Sol naciente. Nadie lo vio a tiempo, porque venía de la dirección equivocada. Explotó muy arriba de la región, destrozando ventanas por toda la ciudad, y envió a más de 1000 personas al hospital. Lo más aterrador es que el meteoro medía solo unos 18 metros de ancho. Ahora, imagina un destructor de ciudades viniendo de esa misma dirección. Una roca del tamaño de un estadio, saliendo del resplandor del sol, nos daría muy poca advertencia. Quizás unos días o una semana en vez de décadas. Y sabemos que la zona ciega no está vacía. Las observaciones ya revelaron al menos un asteroide grande en esa región que los científicos pueden considerar seriamente un destructor de planetas. Se llama 2022 AP7 y es enorme. Esta cosa mide más de 800 metros de ancho, lo suficientemente grande como para que si alguna vez golpeara la Tierra, sería un día catastrófico para todos. Los astrónomos lo encontraron usando la cámara de energía oscura supersensible durante el crepúsculo, apuntando el telescopio hacia la región del cielo que la mayoría de los sondeos normalmente evitaban. La buena noticia es que AP7 no se dirige directo a la Tierra. Su órbita cruza la de nuestro planeta, pero los tiempos no coinciden, así que no lo encontraremos en este paso, ni en el siguiente, ni siquiera en varios siglos. La mala noticia es lo que sugiere ese descubrimiento. Si costó tanto esfuerzo notar algo así, ¿qué más nos estamos perdiendo? Y 2022 AP7 es solo un OPP. Otros asteroides más cercanos al Sol también fueron detectados durante esas mismas búsquedas crepusculares. Nuevas simulaciones dicen que algunas de esas rocas ocultas no están ahí al azar. Varias parecen compartir órbita con Venus. No orbitan a Venus en sí, orbitan al Sol casi en el mismo carril. A veces un poco adelante del planeta, a veces un poco atrás. Como niños trotando en la misma pista, pero dispersos a lo largo de la vuelta. Los astrónomos ya conocen aproximadamente 20 de esos coorbitales de Venus, y sus trayectorias son todo menos estables. La gravedad de Venus, la Tierra y otros planetas los jala constantemente. Y a lo largo de miles de años, esos tirones podrían estirar sus trayectorias hasta empezar a cruzar la órbita de la Tierra. La mayoría de los sobrevuelos son inofensivos, pero un paso desafortunado podría ser el que cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? El primer paso es simple, en teoría, encontrarlos antes. El objetivo de los astrónomos es lanzar telescopios infrarrojos y ponerlos en el espacio. Aunque tenemos telescopios increíbles, como el JWST o el Hubble, nunca los apuntamos hacia el Sol, porque el brillo de nuestra estrella puede dañarlos. Por eso necesitamos un telescopio en órbita alrededor de Venus, o uno que viaje junto a él. Estaría en mejor posición para vigilar los asteroides que andan por ahí. La NASA está lanzando el proyecto NEO Surveyor, que busca resolver el problema. Debería escanear el sistema solar interior para detectar asteroides peligrosos a tiempo. Además, estamos aprendiendo que podemos mover asteroides. La misión DART de la NASA estrelló una pequeña nave espacial contra una roca, lo que afectó su órbita ligeramente. No mucho, solo lo suficiente para probar que se puede hacer. Es como girar un avión solo 1 grado mientras aún está sobre el océano. Para cuando te alcanza, ese pequeño cambio puede hacer que falle por miles de kilómetros. Equipos de todo el mundo pasan sus días vigilando rocas espaciales. Y sí, es un trabajo de verdad que paga. La NASA tiene la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. Europa tiene el Centro de Coordinación de OCT. Los observatorios les envían datos nocturnos del cielo, y las computadoras verifican de inmediato la órbita de cada punto. Si una roca pudiera acercarse demasiado, entra a la lista de riesgo y recibe atención extra. Cada nueva foto actualiza la órbita un poco más. A veces eso hace que el nivel de peligro suba por un momento. Eso es exactamente lo que pasó con 2024 YR4, cuando alcanzó brevemente el nivel 3 en la escala de Turín, antes de que mejores mediciones calmaran a todos. La escala va del 0 al 10, y cualquier cosa que suba de 3 es lo suficientemente rara como para levantar cejas. Todo el sistema funciona así a propósito: detectar algo extraño, recolectar más datos y decidir si relajarse o mantenerse alerta.
La mayor parte del trabajo es bastante aburrida. Es mucho revisar números, corregir órbitas y descartar falsas alarmas. Esa rutina tranquila y cuidadosa es lo que permite al mundo responder rápido cuando finalmente aparece una roca que no solo está de paso. Entonces, ¿qué tan preocupados deberíamos estar? Para esas enormes rocas destructoras de planetas, la respuesta corta es no mucho. Nada de ese tamaño está programado a corto plazo. Las amenazas menores a nivel ciudad son más complicadas. Las probabilidades de que uno golpee la Tierra pronto siguen siendo mínimas, pero no son cero. Piénsenlo como una lotería cósmica que lleva miles de millones de años funcionando. Muy de vez en cuando, el universo saca un número que hace que los astrónomos se pongan alertas. No es razón para entrar en pánico. Es razón para construir mejores ojos en el espacio y asegurarnos de que si alguna vez sale un boleto malo, lo veamos a tiempo para hacer algo al respecto. Un enorme asteroide de varios cientos de metros de ancho se precipita hacia la Tierra a través de la negra nada del cosmos. Prepárate para la terrible noticia. Hay un 72% de probabilidades de que pueda golpear la Tierra en 14 años, con posibles zonas de impacto en América del Norte, el sur de Europa y el norte de África, algunas de las áreas más densamente pobladas del planeta. Los astrónomos han estado observando de cerca al invasor espacial durante unos meses, pero ahora se ha acercado demasiado al Sol, lo que hace imposible rastrearlo durante los próximos 7 meses. Por supuesto, hay 28% de probabilidades de que pase de largo sin afectar a nuestro planeta, pero ¿y si no es así? Devastación y destrucción global. Eso es lo que nos espera. Miles de vidas perdidas, miles de millones de dólares en daños, especies enteras borradas de la faz de la Tierra, ciudades y pueblos arruinados, campos y bosques destruidos. Nos quedamos preguntándonos si ese es el futuro que nos aguarda. Ahora puedes respirar tranquilo. Esa es solo una situación hipotética creada por la NASA para prepararse para un escenario como este. La agencia espacial ha estado pensando en este tipo de desastre durante años. Más increíble aún, realizan ejercicios de ¿qué pasaría si? Con asteroides cada 2 años para unir a científicos, agencias estatales y expertos internacionales en la misma página. El último se llevó a cabo en abril. 100 personas participaron en ese evento. Durante estos simulacros de asteroides, los expertos fingen que una enorme roca espacial se dirige hacia nosotros. Luego abordan todas las preguntas complicadas que pueden formular como ¿qué tamaño tiene? ¿Dónde podría impactar? ¿Qué deberíamos hacer? Es como una gran sesión de lluvia de ideas para que podamos asegurarnos de que, si llega a suceder, no tengamos que empezar desde cero. Para que estos escenarios parezcan lo más reales posible, participa el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Estos son los expertos que rastrean asteroides reales y calculan sus órbitas. Así que simulan meses de observaciones de asteroides y completan la tarea con las incertidumbres sobre su tamaño, trayectoria y posibles zonas de impacto. Es el tipo de cuestionamiento que hace que la toma de decisiones sea mucho más difícil, tal como lo sería en la vida real. Si un asteroide realmente se dirigiera hacia la Tierra, no sería solo el problema de un país, sería de todos. Por eso este ejercicio incluye a expertos internacionales. En abril ocurrió por primera vez. Trabajaron junto con agencias estadounidenses como la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA y FEMA para determinar cómo podría responder el mundo ante una crisis así, ya que el impacto de un asteroide tendría consecuencias nefastas a nivel mundial. La gran pregunta es, ¿realmente podemos detener un asteroide antes de que golpee la Tierra? Aquí hay 2 opciones principales que los expertos consideran. En primer lugar, podríamos enviar una nave espacial para recopilar más información. Si supiéramos más sobre el tamaño, masa y órbita del asteroide, podríamos tomar mejores decisiones sobre qué hacer a continuación. La segunda opción es intentar desviarlo. Básicamente significa sacar un asteroide de curso para que no impacte la Tierra. Esto podría sonar imposible, pero la misión DART de la NASA ya ha demostrado que podemos hacerlo. Hace 2 años estrellaron una nave espacial contra un pequeño asteroide llamado Dimorphos y lograron cambiar su órbita de forma exitosa. Fue una gran victoria para la defensa planetaria. Pero misiones como esa requieren mucho tiempo para planificar, preparar y llevar a cabo. Por eso es tan importante detectar asteroides peligrosos lo antes posible. Actualmente la NASA está trabajando en un nuevo telescopio llamado NEO Surveyor que está programado para ser lanzado en 2027. A diferencia de los antiguos telescopios, el NEO Surveyor está diseñado para detectar incluso los asteroides más complicados, incluso aquellos que orbitan cerca del Sol.
nos ofrecerá una mejor oportunidad de actuar con anticipación y potencialmente detener un asteroide antes de que se convierta en una amenaza. Si todavía crees que el impacto de un asteroide es algo de ciencia ficción y que la amenaza no es real, ¿qué te parece esto? Temprano el domingo 21 de enero, un pequeño asteroide de aproximadamente 1 metro de ancho entró en la atmósfera terrestre y, por suerte, se desintegró sobre Alemania. El sistema de impacto Scout de la NASA lo detectó 95 minutos antes de que impactara y predijo exactamente cuándo y dónde caería. A la 1:32 AM hora local, el asteroide bautizado 2024 BX1 se convirtió en una bola de fuego deslumbrante visible desde lugares tan lejanos como República Checa. Es posible que algunos pequeños meteoritos hayan aterrizado cerca del lugar de impacto a unos 60 kilómetros al oeste de Berlín. Esta es apenas la 8ª vez en la historia que se detecta un asteroide antes de que impacte la Tierra. Es un magnífico ejemplo de cómo herramientas como Scout nos están ayudando a rastrear asteroides y prepararnos para cualquier evento mayor que pueda presentarse. Otro ejemplo. Un pequeño asteroide convirtió los cielos del noreste de Siberia en un impresionante espectáculo de luces el 4 de diciembre, desintegrándose inofensivamente en la atmósfera terrestre. La roca espacial de alrededor de 71 centímetros de diámetro fue vista solo unas horas antes del impacto. Gracias a las observaciones de astrónomos de todo el mundo, un sistema de alerta especial logró predecir el choque con un margen de más o menos 10 segundos. El asteroide llamado C0WEPC5 ingresó a la atmósfera terrestre a la 1:15 AM hora local. Las autoridades fueron puestas en alerta, pero no se reportaron daños. El sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides de la NASA, o ATLAS, detectó la roca 12 horas antes de que ingresara a la atmósfera. Esto lo convierte en el 4º impactador inminente, que es un asteroide descubierto dentro de las horas previas a su impacto esperado, detectado este año y el 11º en general. Ahora China también tiene grandes planes para la defensa planetaria. Están trabajando en su primera misión para impactar un asteroide y tiene un doble propósito. Una nave espacial chocará contra la roca y otra se mantendrá a cierta distancia para estudiar todo el proceso durante un máximo de 1 año. En otras palabras, no se trata solo de proteger la Tierra, también es una manera de aprender más sobre el sistema solar. El objetivo es un asteroide llamado 2015 XF261, que es un nombre complicado y que además tiene unos 30 metros de ancho. Pasó cerca de la Tierra recientemente, el 9 de julio, a una distancia de 50 millones de kilómetros. Es cierto que está bastante lejos, pero este viajero espacial pasó zumbando a una velocidad de 42.000 kilómetros por hora, lo que es 30 veces más rápido que la velocidad del sonido. China va a enviar una sonda espacial para estudiar el asteroide 2015 XF261. Esperan aprender más sobre su estructura y composición, lo que podría ayudarnos en futuras misiones de defensa planetaria. Luego planean golpearlo con otra nave espacial para evaluar el impacto y la primera sonda espacial permanecerá allí para observar los restos hasta por 1 año. El tiempo es crucial para este tipo de misión y el asteroide ofrece algunas buenas oportunidades en los próximos años. Por lo tanto, en marzo y mayo de 2027, el asteroide pasará a 32 millones de kilómetros de la Tierra. En abril de 2028 se acercará aún más, quiero decir, a 21 millones de kilómetros de distancia. 1 año después, en abril de 2029, el asteroide terminará a solo 6,7 millones de kilómetros, lo que lo convertirá en la mejor oportunidad para una misión. Otra posibilidad decente se presentará en abril de 2030, cuando el asteroide pase por nuestro planeta a 7 millones de kilómetros. Para darte algo de contexto, la misión DART de la NASA una vez apuntó a un asteroide a 11 millones de kilómetros de distancia y el viaje tomó 10 meses. Por lo tanto, los planificadores de China deben escoger el momento adecuado, dependiendo de cuánto tiempo necesite su nave para llegar allí. Se espera que la misión comience alrededor de 2027. Al mismo tiempo, este no será el primer intento de China por apuntar a un... Imagina a un asteroide tan repleto de metales valiosos que podría convertir a cada persona de la Tierra en multimillonaria. Pues bien, eso no es ciencia ficción. Se trata de 16 Psyche, una gigantesca roca espacial metálica que orbita el Sol entre Marte y Júpiter. No es extraordinaria solo por su valor, estimado en 10.000 billones, una cifra que empequeñece la economía global. Además, contiene pistas sobre la formación de planetas, especialmente los mundos rocosos como la Tierra. En octubre de 2023, la NASA lanzó la nave espacial Psyche para explorar este depósito cósmico de tesoros.
Se supone que llegará al asteroide en agosto de 2029, y los astrónomos esperan que nos brinde información no solo sobre la deslumbrante riqueza del asteroide, sino también sobre cómo se forman y evolucionan los planetas en nuestro sistema solar. ¿Pero qué hace único a Psyche? Descubierto en 1852 por un astrónomo italiano, fue el 16º asteroide identificado, de ahí su nombre. Se destaca entre los millones de rocas espaciales del cinturón de asteroides por una razón principal: su composición metálica. Mientras que la mayoría de los asteroides son rocosos o helados, Psyche parece estar compuesto principalmente de hierro, níquel y tal vez oro y otros metales raros. Con unos 278 kilómetros de ancho, no es el asteroide más grande. Es fácilmente eclipsado por otros como Ceres. Sin embargo, su tamaño sigue siendo impresionante. Después de todo, su superficie es de 165,000 kilómetros cuadrados, similar a la del estado de Florida. Los astrónomos piensan que entre el 30% y el 60% de la superficie del asteroide podría estar compuesta de metales preciosos. También se piensa que esta roca espacial podría ser el núcleo expuesto de un planetesimal. Un planetesimal es básicamente un protoplaneta, un gran cuerpo espacial en órbita alrededor de una estrella que se está convirtiendo en un planeta. Y este planetesimal podría haber sido un planeta completo si no hubiera sido destruido en alguna colisión catastrófica hace miles de millones de años. Si esta teoría es correcta, Psyche puede ofrecernos una visión única de lo que se encuentra en lo profundo de los planetas como la Tierra, donde los núcleos planetarios están ocultos a miles de kilómetros bajo gruesas cortezas y mantos. ¿Recuerdas aquella nave espacial que fue a explorar el asteroide? Tras embarcarse en su ambiciosa misión, la sonda Psyche viajará unos asombrosos 3.500 millones de kilómetros para llegar a su objetivo. Este viaje llevará casi 6 años. En su trayecto hacia el asteroide, la nave espacial pasará cerca de Marte en mayo de 2026 y utilizará la gravedad del planeta rojo para impulsarse más hacia el espacio profundo. Esta maniobra se llama asistencia gravitacional. Aumentará la velocidad de la sonda y refinará su trayectoria hacia el asteroide. Para cuando alcance su objetivo en agosto de 2029, la nave estará lista para orbitar el asteroide por al menos 26 meses. Durante ese tiempo, analizará su superficie, determinará su composición e intentará desentrañar su historia. La sonda está equipada con algunas herramientas bastante impresionantes. Una de ellas se llama generador de imágenes multiespectral. Este instrumento tomará imágenes de alta resolución de la superficie del asteroide. Se supone que ayudará a los astrónomos a estudiar su textura y composición. Luego, la sonda tiene un espectrómetro de rayos gamma y neutrones. Este instrumento medirá los elementos químicos del asteroide, incluido su contenido de metal. Un magnetómetro detectará el campo magnético, si existe, lo que podría confirmar el origen de Psyche como un núcleo planetario. Y, finalmente, un sistema de radio en banda X ayudará a determinar el campo gravitatorio del asteroide, lo que puede ofrecer información sobre su estructura interna. La NASA no está enviando la nave espacial para evaluar el valor de la roca espacial como un objetivo de minería. Bueno, al menos no todavía. El objetivo principal de la misión es científico. Los investigadores esperan responder preguntas fundamentales sobre cómo se forman y evolucionan los planetas. Y este asteroide podría ayudarnos a entender qué sucede cuando el material fundido se solidifica formando un núcleo. Otra pregunta para la cual necesitamos respuestas es: ¿por qué no logró convertirse en un planeta? Y comprender la historia del asteroide podría arrojar luz sobre por qué algunos cuerpos celestes se convierten en planetas mientras que otros no. Si bien la misión de la NASA es exploratoria, también ha despertado interés desde el punto de vista de la minería de asteroides. Con un valor incalculable, Psyche podría teóricamente proporcionar suficientes materias primas para revolucionar las industrias en la Tierra. La minería de este asteroide probablemente está a décadas de distancia, si es que alguna vez sucede, pero la idea suena tentadora.
Al mismo tiempo, si los metales del asteroide de alguna manera se trajeran a la Tierra, su abundancia podría hacer que el valor de metales preciosos como el oro se desplomara y causaría estragos en los mercados globales. Hablando de recursos valiosos, descubramos cómo obtuvo la Tierra su propio oro, platino y otros metales raros. Estos elementos, también conocidos como elementos altamente siderófilos, tienen una historia de origen cósmico y es tan dramática como la de Psique. Estos metales preciosos nacieron en violentos sucesos cósmicos hace miles de millones de años. Muchos aparecieron en kilonovas, colisiones explosivas entre estrellas de neutrones. Luego, estos metales se esparcieron por el espacio y con el tiempo formaron parte de la nube de gas y polvo que dio origen a nuestro sistema solar. Cuando se formó la Tierra, esos metales se hundieron hacia su núcleo rico en hierro. Pero no todos terminaron en las profundidades del planeta. Colisiones destructivas con protoplanetas errantes, como Theia, de tamaño similar a Marte, que probablemente ayudó a formar la Luna, atraparon algunos elementos en el manto terrestre. Unos modelos informáticos recientes han explicado cómo ocurrió esto. Después de cada colisión importante, la superficie de la Tierra se convirtió temporalmente en un océano de magma, una capa de roca fundida. A medida que los metales se hundían a través del magma, llegaban a una capa parcialmente sólida que ralentizaba su descenso y los mantenía en el manto en lugar del núcleo. Bajo la influencia de la convección térmica, estos metales se acercaron luego a la superficie. Eso fue lo que los hizo accesibles para la minería miles de millones de años después. Mientras que los metales de Psique están en todas las noticias, el espacio tiene más para ofrecer que oro y hierro. Los científicos han descubierto, o mejor dicho, teorizado sobre la existencia de diferentes piedras preciosas esparcidas por el cosmos, como los diamantes. El asunto es que los diamantes están compuestos de carbono puro, y este elemento es abundante en el universo. En la Tierra, los diamantes se forman en las profundidades del manto bajo alta presión y temperatura. En el espacio, las condiciones para la formación de diamantes pueden ocurrir en lugares sorprendentes. Por ejemplo, los nanodiamantes, que son diamantes realmente diminutos, se han encontrado en meteoritos. A veces contienen gases que nos brindan pistas sobre el sistema solar en sus primeros momentos. Los científicos creen que podrían llover diamantes en nuestros gigantes de hielo, Neptuno y Urano. Allí, las altas presiones comprimen el carbono en forma cristalina. También se ha predicho que los exoplanetas de otros sistemas solares podrían tener piedras preciosas como rubíes y zafiros, dependiendo de su tamaño y su proximidad a sus estrellas. Incluso la luna de la Tierra tiene su propia cuota de minerales cósmicos. Los científicos han encontrado algunas trazas de circonia cúbica en rocas lunares. Así que el espacio podría albergar aún más tesoros de los que hemos imaginado. Pero volvamos a la misión Psique. Esta misión no solo busca revelar todo el potencial de los recursos espaciales, sino también subrayar los problemas que podríamos enfrentar al manejarlos. Por ejemplo, la minería de un asteroide requeriría el uso de robots autónomos, máquinas capaces de operar en entornos espaciales extremos. Además, necesitaríamos sistemas de transporte eficientes para traer materiales de regreso a la Tierra o procesarlos en órbita. Tendríamos que asegurarnos de que las actividades mineras no dañen los ecosistemas o los entornos espaciales. Los asteroides son un peligro serio y muy real. Algunos son lo suficientemente grandes como para causar muchos problemas si chocan con la Tierra. Un asteroide en particular, el 99942 Apophis, está acaparando titulares estos días. Un nuevo estudio ha revelado que hay una pequeña posibilidad de que impacte nuestro planeta durante su cercano paso en 2029. Pero la pregunta es inusual. ¿Sobrevivirá el asteroide a este encuentro? Apophis, que recibió su nombre de Apep, la deidad egipcia del caos y el desorden, se ha convertido en uno de los asteroides más infames. Descubierto en 2004, esta roca espacial mide aproximadamente 335 metros de ancho, lo que equivale a la altura de la Torre Eiffel en París.
Por su tamaño y el sobrevuelo cercano pronosticado para 2029, los astrónomos clasifican a Apophis como un objeto potencialmente peligroso. Estos son asteroides y otros objetos espaciales que pasan cerca de la Tierra y son lo suficientemente grandes como para que necesitemos prestarles atención con seriedad. En este momento, los científicos dicen que las probabilidades de una colisión son escasas, menos de 1 en 1000 millones. Así que, por ahora, probablemente podamos afirmar que la Tierra está fuera de peligro. Pero no se puede decir lo mismo del asteroide. Cuando Apophis pase cerca de la Tierra en 2029, es probable que la gravedad del planeta lo sacuda tan violentamente que podría experimentar algo parecido a un terremoto, un astrosismo cósmico si se quiere. La tensión de esta fuerza gravitacional probablemente causará que partes de la superficie del asteroide se rompan y salgan volando hacia el espacio. Y aunque esto podría no ser un desastre absoluto y es una posibilidad que el asteroide no se desintegre por completo, es muy probable que pierda algo de material durante el sobrevuelo. Parte de estos desechos podrían quedarse en órbita, mientras que otros podrían despegar hacia el espacio profundo. Con el tiempo, esta catástrofe podría afectar la rotación de Apophis, lo que provocaría que gire de manera diferente o se incline de una forma en la que no lo había hecho antes. Y esto es un fenómeno que realmente les interesa a los científicos, porque podría enseñarnos mucho sobre cómo reaccionan los asteroides cuando una poderosa gravedad los atrae. Ahora, volvamos a la Tierra. Bueno, no hemos salido. De todas formas, aunque el asteroide no es lo suficientemente grande como para borrar del mapa al planeta como el asteroide que destruyó a los dinosaurios, es lo suficientemente grande como para causar serios daños a una ciudad importante si alguna vez chocara con la Tierra. También podría alterar el clima en todo el planeta. En este momento, parece que la roca espacial pasará cerca de la Tierra a una distancia de alrededor de 32.200 kilómetros. Aunque sigue siendo preocupantemente cerca, es suficiente para evitar una colisión. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos de 1/10 parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, aunque es poco probable que Apophis nos golpee, este acercamiento aún podría causar problemas para algunos de los satélites que orbitan la Tierra, ya que estarán mucho más cerca de Apophis que nosotros. El punto clave es que no podemos descartar el riesgo de colisión por unos años más. A medida que Apophis se acerque, los astrónomos estarán muy atentos a su trayectoria para asegurarse de que no se desvíe debido a la influencia de la gravedad de la Tierra. De hecho, esta atracción gravitacional podría causar algunos cambios serios en el propio asteroide. Ahora, aunque es poco probable que Apophis cause un desastre global, si llegara a impactar la Tierra, las consecuencias serían bastante graves. El impacto podría destruir una ciudad entera y los cambios climáticos resultantes podrían afectar la producción de alimentos durante años. No sería un evento de nivel de extinción, pero aún así sería un gran problema. Apophis no es el único asteroide del que debemos preocuparnos. Los científicos están constantemente atentos a otros asteroides que podrían potencialmente causar daño a nuestro planeta. Gracias a la nueva tecnología, los astrónomos ahora pueden rastrear rocas espaciales peligrosas desde mucho más lejos en el espacio. Un método nuevo e interesante que están utilizando involucra el estudio de las lluvias de meteoros. Estas son en realidad causadas por cometas de largo periodo que han estado orbitando el Sol durante cientos o incluso miles de años. A medida que estos pasan, dejan un rastro de polvo y escombros que puede terminar creando lluvias de meteoros cuando la Tierra pasa a través de ellos. Los científicos analizan las propiedades de las lluvias de meteoros, como su velocidad, dirección y su origen. Esto puede ayudarles a rastrear las partículas hasta su cometa o asteroide progenitor. En realidad, es algo muy importante porque significa que podríamos detectar asteroides potencialmente peligrosos mucho antes de que se acerquen a la Tierra. El próximo proyecto Legacy Survey of Space and Time, que se está efectuando desde el Observatorio Vera Rubin en Chile, ayudará a los astrónomos a rastrear estas rocas espaciales desde distancias aún mayores. Ellos crearán un mapa detallado del cielo y de las regiones donde es más probable que ocurran lluvias de meteoritos.
ayudará a predecir qué asteroides podrían convertirse en un problema para la Tierra en el futuro, dándonos suficiente tiempo para prepararnos o elaborar un plan. Pero incluso ahora, hay muchas rocas espaciales que pueden causar muchos problemas a nuestro planeta. Veamos algunas de ellas. Aquí está el asteroide Bennu. Los astrónomos lo descubrieron en 1999. Esta roca rica en carbono mide aproximadamente 487 metros de ancho, lo que es la altura del Centro Financiero Mundial de Shanghái. ¿No lo sabías? En este momento, este asteroide es la mayor amenaza para la Tierra que conocemos. Pero no te preocupes aún, la colisión no ocurrirá por mucho tiempo. De hecho, los científicos calculan una probabilidad del 0,037%, lo que equivale a una en 2700 de que Bennu impacte con la Tierra el 24 de septiembre de 2182. Yo no estaré por aquí para entonces. Si Bennu llegara a golpear nuestro planeta, el impacto liberaría tanta energía que sería suficiente para causar una destrucción masiva en una gran región. Pero afortunadamente, no acabaría con todo el planeta. Aún así, si Bennu golpeara una ciudad, las consecuencias podrían ser catastróficas. La nave espacial Osiris-Rex de la NASA ha visitado recientemente a Bennu y ha regresado con muestras, por lo que los científicos están aprendiendo cada vez más sobre este asteroide. El próximo asteroide, el 29075-1950 DA, es otro al que hay que vigilar. Fue descubierto por primera vez en 1950, pero no se volvió a ver hasta el año 2000. Actualmente, los científicos dicen que hay una probabilidad muy pequeña, de 1 en 34.500, de que pueda impactar la Tierra el 16 de marzo de 2880, 800 años en el futuro. ¿Debería preocuparme? No, para nada. Si llegara a impactar, liberaría tanta energía que podría provocar una catástrofe global, lo que potencialmente podría aniquilar a la humanidad. Cientos de millones de rocas orbitan el Sol dentro del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero solo algunas de ellas se acercan de forma relativa a la Tierra. La NASA clasifica a los asteroides que orbitan a menos de 48 millones de kilómetros de nuestro planeta como objetos cercanos a la Tierra, o NEOs, por sus siglas en inglés. Y dentro de este grupo, hay algunos que son particularmente preocupantes. Estos son tan grandes y orbitan tan cerca de nuestro planeta que podrían convertirse en una verdadera amenaza para el mundo en caso de una colisión directa. En este momento, la NASA está vigilando detenidamente un asteroide llamado Bennu. Se trata de un objeto espacial bastante grande con un diámetro de un poco más de 500 kilómetros que podría impactar nuestro planeta en 159 años. Según los expertos, el asteroide, que fue descubierto en 1999, tiene muchas probabilidades de desviarse hacia la órbita de nuestro mundo. Si esto ocurre, podría colisionar con la Tierra el 24 de septiembre de 2082. Se cree que el asteroide Bennu es más alto que el edificio Empire State. Si impacta nuestro planeta, la colisión liberará 1.200 megatones de energía. Esa es una cantidad enorme de energía que nada construido en la Tierra podría producir. Científicos de la NASA creen que durante el sobrevuelo en el siglo XXII existe una pequeña posibilidad de que el asteroide atraviese un ojo de cerradura gravitacional. Esa es una región del espacio que podría dirigir a este viajero espacial por un camino determinado, lo que podría resultar en que el asteroide se estrelle contra la Tierra. Bennu pasa cerca de nuestro planeta cada 6 años. Ha tenido 3 encuentros cercanos con nosotros. En 1999, en 2005 y en 2011. Actualmente, los científicos estiman que la probabilidad de que impacte nuestro planeta para el año 2182 es de 1 en 2700. Eso es más de 5 veces la probabilidad de que una persona sea alcanzada por un rayo. Aunque las posibilidades de que Bennu colisione con la Tierra son bastante bajas en este momento, este cuerpo espacial ha sido categorizado como un asteroide potencialmente peligroso de igual forma. Todo debido a que podría acercarse hasta los 7,5 millones de kilómetros de la Tierra.
Esa es la razón por la cual también es considerado un objeto cercano a la Tierra. Bennu es un asteroide rico en carbono que se formó en los primeros 10 millones de años de la historia del Sistema Solar. Eso fue hace aproximadamente 4.500 millones de años. No es de extrañar que este cuerpo espacial contenga pistas valiosas sobre el origen y desarrollo de los planetas rocosos de nuestro sistema, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Incluso mejor, podría contener moléculas orgánicas similares a aquellas que son cruciales para la evolución de la vida. En el 2020, la sonda OSIRIS-REx de la NASA logró tocar brevemente la superficie del asteroide. Recogió algunas muestras y luego se impulsó fuera del cuerpo celeste. Para la NASA, fue la primera misión de este tipo. Pero probablemente no te sorprenderá saber que Bennu no es el único amigo del exterior que debería preocuparnos. El asteroide 99942 Apophis es otro cuerpo espacial que deberíamos vigilar de cerca. Es un objeto cercano a la Tierra, de unos 335 metros de diámetro. Fue descubierto en el 2004 y al principio fue identificado como uno de los asteroides más peligrosos jamás detectados. Apophis se hizo notorio muy rápidamente. Se creía que representaba una seria amenaza para la Tierra. Los expertos predijeron que pasaría peligrosamente cerca de nuestro planeta en 2029. Por suerte, tras un examen más meticuloso de Apophis y su órbita, los astrónomos concluyeron que no había riesgo de que el asteroide colisionara con nuestro planeta durante al menos un siglo. El riesgo de un impacto en 2029 fue completamente descartado, así como el impacto potencial que podría ser causado por el acercamiento cercano del asteroide en 2036. Curiosamente, hasta marzo de 2021, todavía existía una pequeña posibilidad de colisión en 2068. Pero entonces, Apophis realizó un paso cercano a la Tierra, y los astrónomos aprovecharon esta oportunidad para usar potentes radares para estimar con mayor precisión la órbita del asteroide alrededor del Sol. Esto les permitió descartar cualquier riesgo de impacto por al menos los próximos 100 años. Ahora, la razón por la cual tales descubrimientos nos preocupan tanto es que incluso un asteroide relativamente pequeño, del tamaño de una casa, puede causar estragos al colisionar con nuestro planeta. Y si un asteroide es mayor de 1 kilómetro de diámetro, los astrónomos lo denominan destructor de planetas. La energía de impacto liberada por un asteroide de tal magnitud al golpear la Tierra podría ser devastadora. Por eso es crucial saber dónde están estos objetos y en qué dirección se mueven. El problema es que nuestra capacidad para proteger el planeta de impactos de asteroides todavía no es de primera categoría. Si tal catástrofe estuviera a punto de ocurrir, necesitaríamos bastante tiempo para prepararnos, porque una colisión de asteroides no es ninguna broma. Probablemente el sitio de impacto de asteroides más conocido sea el cráter de Chicxulub. Es la evidencia del aterrador choque que condujo a la extinción de los dinosaurios. Extrañamente, no es muy visible, pero otros sí lo son. Por ejemplo, el cráter Barringer en Arizona, también conocido como cráter del meteoro. Se ve bastante escalofriante cuando piensas en el choque que llevó a su formación. En cualquier caso, ahora sabemos que los meteoritos no solo impactan la Tierra, sino también la Luna, Mercurio y Marte. Ningún planeta rocoso en el sistema solar está a salvo de los impactos de los asteroides. Por eso tenemos toda una empresa científica cuyo objetivo es encontrar y catalogar la población de asteroides del sistema solar. Puede sonar un poco aterrador, pero hay alrededor de 25.000 asteroides mayores de 140 metros de diámetro cerca de la órbita de nuestro planeta. Un asteroide de ese tamaño es suficientemente grande como para borrar una ciudad entera de la faz de la Tierra. Hasta ahora, menos del 50% de estos han sido detectados y rastreados. También se estima que hay aproximadamente 230.000 objetos de tamaño igual o superior a 49 metros. Estos tienen la capacidad de destruir un área urbana concentrada. Aún así, menos del 8% de estos han sido detectados. Además,
existen decenas de millones de objetos cercanos a la Tierra de menor tamaño. Son mayores de 10 metros de diámetro y podrían causar ciertos daños en la superficie. Hasta ahora, se ha descubierto menos del 1% de estos pequeños cuerpos espaciales. Lo cierto es que el sistema solar interno representa un gran desafío para la búsqueda de asteroides. Cada noche, solo hay 2 ventanas de 10 minutos cuando los astrónomos pueden observar la región. Todo esto debido al resplandor del Sol, que crea un fondo muy brillante. Además, la atmósfera de nuestro planeta también distorsiona y difumina las observaciones. Avistar asteroides en tales condiciones está más allá de las capacidades de la mayoría de los telescopios. Se necesita un instrumento verdaderamente único para cumplir esta tarea. Y la herramienta elegida... Si un asteroide como Apophis golpeara la Tierra, seríamos destruidos. Se desencadenarían enormes terremotos y los tsunamis inundarían todo. Apophis es un cuerpo celeste de 1.000 millones de años que ha estado en el sistema solar desde su fundación. Debes estar pensando, ¿qué tan probable es que esta gigantesca piedra espacial colisione con nuestro planeta en el año 2029? Bueno, descubrámoslo, ¿te parece? Apophis es un gran y malévolo asteroide que fue descubierto en 2004 por el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona. Desde entonces ha ostentado orgullosamente el título de uno de los asteroides más peligrosos jamás localizados. Su ancho es de aproximadamente 335 metros. Eso es un poco más grande que el edificio Empire State y la Torre Eiffel. Debido a su aspecto aterrador, se lo nombró Apophis, como la criatura inmortal egipcia que se consideraba brindaba oscuridad eterna y destrucción a la Tierra. En 2021, los investigadores tuvieron una oportunidad única en la vida para estudiar esta roca flotante cuando pasó cerca de nuestro planeta. Regresaremos a eso en un momento. Ahora, algunos científicos dicen que hay una probabilidad de que Apophis impacte la Tierra el viernes 13 de abril de 2029. La culpa de esto es el efecto Yarkovsky, ya que puede empujar ligeramente este asteroide hacia la Tierra. Este efecto se origina en la emisión desigual de fotones térmicos por un objeto celeste rotatorio, lo que resulta en una fuerza fascinante ejercida sobre él en el espacio. Estos fotones emitidos poseen momento y juegan un papel crucial en la definición de la dinámica del cuerpo. El asteroide tiene 2 lados, uno oscuro y uno iluminado, al igual que la Luna. El lado iluminado mira hacia el Sol y es más cálido que el oscuro. Pero el objeto también gira, por lo que los lados cambian constantemente de dirección y temperatura. Este cambio podría ser perjudicial porque empuja ligeramente a Apophis hacia la Tierra. Desafortunadamente nadie sabe cómo el efecto Yarkovsky influirá en la trayectoria del asteroide. Por otro lado, en el último acercamiento del asteroide a la Tierra en 2021, los astrónomos utilizaron un radar para tomar medidas precisas de su trayectoria y concluyeron con confianza que Apophis pasará de manera segura a unos 32.000 kilómetros de la Tierra en 2029 y no nos molestará de nuevo por al menos 100 años. Hablando en términos generales, cada 80.000 años nuestro planeta es golpeado por una estrella fugaz que tiene dimensiones similares a las de Apophis. La última vez que fuimos golpeados por un meteoro ligeramente más pequeño fue en el 2013. Una nueva nave espacial desarrollada por la NASA llamada OSIRIS-REx fue lanzada en 2016 para recolectar muestras de otro cuerpo celeste ligeramente menos aterrador llamado Bennu. 4 años después finalmente llegó a su destino, recogió algunas muestras, se despidió rápidamente de Bennu e inició su viaje de regreso hacia la Tierra. Las muestras fueron almacenadas de manera segura en una cápsula que fue lanzada en Utah. Hasta ahora, esta ha sido la muestra más significativa tomada de un asteroide. Después de la entrega, la nave espacial no perdió tiempo y comenzó a perseguir a Apophis. Ahora OSIRIS-REx ha sido rebautizada como OSIRIS-APEX y actualmente está jugando a las traes con Apophis. Con un poco de suerte, el 2 de abril de 2029, cuando el asteroide pase cerca de la Tierra, la nave espacial llegará a Apophis y aterrizará en él. Permanecerá allí durante 18 meses, recopilará información valiosa y tomará miles de fotografías. El asteroide será monitoreado con la ayuda de poderosos telescopios. En algún momento, Apophis estará demasiado cerca del Sol, y luego todo el trabajo de monitoreo recaerá en OSIRIS-APEX.
Si vives en Europa, Asia Occidental o África, serás una de las personas afortunadas que tendrán la oportunidad única en la vida de ver a Apophis a simple vista. Será visible en el cielo de estas regiones en el 2029, y aquellos que tengan telescopios podrán detectarlo nuevamente en el 2036. Osiris-Apex definitivamente experimentará algunos problemas, ya que el asteroide tiene una corteza gruesa y la nave espacial no será capaz de recolectar datos tan fácilmente como lo hizo con Bennu. Osiris-Apex tiene un propulsor único que soplará todo el polvo de Apophis durante el aterrizaje. Esa será una oportunidad perfecta para analizar la superficie del asteroide y ver de qué está hecho. La nave pasará 1 año y medio mapeando el asteroide, intentando detectar cambios en su forma. Todas estas investigaciones nos mostrarán cómo es probable que se mueva el cuerpo celeste para que podamos diseñar mejores planes para proteger la Tierra de tales cosas. En el 2025, la NASA también va a lanzar la misión Apophis Pathfinder y será la primera nave espacial en tocar este asteroide. Aterrizará aproximadamente 1 año después de su lanzamiento. Además, la NASA ha propuesto enviar un enjambre de pequeñas naves al espacio para ayudar a la humanidad a desarrollar tácticas de protección efectivas contra los impactos de asteroides. Sabemos que Apophis se originó en el cinturón de asteroides primario entre Marte y Júpiter. En el último 1.000.000 de años, este cuerpo celeste ha cambiado su trayectoria debido a la considerable influencia de la gravedad de Júpiter. Ahora parece que favorece más al Sol, lo que significa que está muy cerca de la Tierra. Por eso es clasificado como un cuerpo celeste cercano a la Tierra. Se han realizado muchas pruebas e investigaciones para encontrar una forma de lidiar con los asteroides. Algunas soluciones incluyen perforar y detonar el cuerpo espacial desde el interior o probar nuevas tecnologías como acoplar cohetes a este e intentar desviarlo de la Tierra. También podemos golpearlo con algo que se mueva a alta velocidad para hacer que cambie su curso. Apophis es un asteroide tipo S compuesto de rocas y metales como hierro y níquel, y con forma de cacahuate. Puede decirnos mucho sobre el pasado y posiblemente el futuro. El muestreo de este objeto espacial podría revelar cómo comenzó la vida en la Tierra y cómo aparecieron las plantas. Existen muchas teorías que sugieren que el agua llegó a nuestro planeta a través de un asteroide o un cometa. Los asteroides son como valiosas cápsulas del tiempo. A diferencia de las rocas en la Tierra, que han sufrido miles de cambios como la erosión, la mayoría de los cuerpos celestes aún están intactos y son mucho más fáciles de estudiar. Cuando los meteoritos caen en la Tierra, se cubren de escombros que resultan imposibles de limpiar. Por eso es tan importante estudiar a Apophis mientras todavía se encuentra en el espacio. Además, algunos asteroides están hechos de metales preciosos como el platino. Actualmente tenemos una alta demanda de metales que utilizamos en la producción y extraerlos en la Tierra es bastante complicado. Solo un meteorito grande podría contener hierro, níquel, oro y platino que podrían durarnos millones de años. Si Apophis tiene esta cantidad de metales, querríamos descomponerlo y traerlo de vuelta a la Tierra. Un solo asteroide podría valer billones de dólares, lo que haría que la minería espacial fuera altamente rentable. Aún así nos costaría más traerlo de vuelta a la Tierra que extraer estos materiales aquí. A medida que la tecnología avance y se desarrollen nuevos tipos de cohetes, esto podría llegar a ser posible en algún momento. Aunque estaremos a salvo de Apophis durante el próximo siglo, probablemente todavía quieras ver qué pasaría si algo parecido nos impactara. Vamos, seguro que sí. Bueno, primero permíteme decirte que escucharías el sonido de la colisión y sabrías lo que ha pasado incluso si estuvieras a kilómetros de distancia. Deberías abandonar tu casa o apartamento de inmediato. Poco después del impacto se producirían terremotos masivos y muchos edificios altos se vendrían abajo. Por lo tanto, alejarse de las ciudades podría ser tu mejor opción si tuvieras la oportunidad de elegir. Pero no intentes escapar en coche. Habría inmensos atascos de tráfico y todos entrarían en pánico. Andar a pie o en bicicleta sería tu mejor opción en este escenario. Un medio de transporte excelente sería viajar en avión. Así que si siempre quisiste obtener esa licencia de piloto, ahora tienes una buena excusa para hacerlo. Si tienes tiempo, lleva contigo snacks y agua adicionales. También un par extra de calcetines. Es agradable vivir cerca del mar, pero en este escenario sería el peor lugar para estar porque las enormes olas...